Buenas, mi nombre es Sebastián Hurtado y hoy les vengo a hablar sobre el control estadístico de procesos. Entonces, ¿qué vamos a hablar sobre el control estadístico de procesos? Vamos a hablar sobre la definición del control estadístico de procesos, para qué funciona, la historia, su importancia, los tipos de ejemplos, los tipos y ejemplos, y sobre todo, ¿qué ha dicho el doctor Karizawa en su libro ¿Qué es el control de la calidad sobre el control estadístico de procesos? Y también daré un poco mi opinión sobre el control estadístico de procesos y concluiremos sobre qué es el control estadístico de procesos y para qué nos sirve y por qué es importante el control estadístico de procesos. Bueno, de la definición del control estadístico de procesos. Bueno, el control estadístico de procesos son técnicas o métodos que utilizamos como herramientas estadísticas para realizar el control de calidad y mejorar los procesos. ¿Cuál es el objetivo? Pues garantizar que los procesos funcionen correctamente, reduciendo errores y mejorando la calidad. Dicho en palabras de Karizawa, pues sería como el método o los métodos y herramientas para poder lograr un producto o servicio económico de calidad que satisfaga a los requerimientos de los clientes o los usuarios. ¿Qué es el control estadístico? ¿Y para qué funciona? Bueno, como ya dijimos, pues el control estadístico es una herramienta para hacer un control de calidad en los procesos. Y nos sirve o funciona o lo que hace es que monitorea, por ejemplo, observa el comportamiento en tiempo real de los procesos, detecta errores y variaciones en los procesos. Y esto lo que nos hace pues es que nosotros podamos prevenir estos defectos a través de esa detección, mejorando nuestro proceso y así obteniendo una mejor calidad y manteniendo unos estándares de calidad. Bueno, la historia y el origen del control de procesos estadísticos. Bueno, el control de procesos estadísticos comenzó en la década de 1920 y 1930 en Estados Unidos, gracias al principal precursor que fue Walter Schwager, que introdujo los gráficos de control en los laboratorios Bell para controlar las variables en la producción industrial y mejorar la calidad. Luego, estos métodos y herramientas fueron traídos a Japón por el doctor Deming y el doctor Karizawa Ichikawa, y pues esto lo impulsaron en Japón, y no solo que lo impulsaron en Japón, sino que lo mejoraron de tal manera que el control de procesos, el control estadístico de procesos no solo se usara en un equipo o un departamento específico, sino que se integrara en todas las empresas, en toda la empresa, y no solo en la empresa, sino más allá de la empresa, en las empresas que también colaboraban con la empresa para mantener una calidad en el producto o servicio que ellos otorgaban. Bueno, antes de ir con los tipos, el doctor Ishizawa pues los divide en dos partes. La primera parte que la divide en 7 herramientas básicas de la calidad, que son el diagrama de Pareto. ¿Y en qué consiste el diagrama de Pareto? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, un problema o múltiples problemas, y esos problemas
los clasificamos según su frecuencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es una recolección de datos. Y luego esa recolección de datos los ordenamos de mayor a menor y se calcula el porcentaje acumulado de esos problemas según su frecuencia. Esto nos ayuda a identificar el 20% de las causas que generan el 80% de los problemas. Entonces, ¿cuál es la idea? Después de identificar el 20% de las causas, nosotros vamos a ir por ese 20% de las causas, solucionarlos y de esta manera nos desharemos del 80% de los problemas. Por ejemplo, en el desarrollo de software, cuando estamos haciendo desarrollo de software con metodologías ágiles, nosotros lanzamos funcionalidades para el usuario de forma progresiva. Entonces, a la medida que nosotros lanzamos de forma progresiva estas funcionalidades, nosotros podemos recibir feedback sobre los problemas de nuestra aplicación y lo que más se necesita o en lo que más necesitamos trabajar, de tal forma que mediante un diagrama de Pareto podemos identificar el 20% de las causas para de esta manera trabajar duramente en ese 20% y tener un software de mayor calidad. Diagrama de causa y efecto, que lo inventó el Dr. Chikawa, que también es conocido como diagrama de espina de pescado porque se parece al esqueleto de un pescado. Y pues se dibuja un esqueleto de pescado o más simplemente una flecha, y en el palito de la flecha pues tenemos incrustados lo que serían unas espinas de pescado. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, en la punta de la flecha ponemos el problema que vamos a analizar y en las espinas de pescado ponemos categorías, y dentro de esas categorías ponemos las causas sobre el problema. De esta manera podemos identificar cuáles serían los posibles problemas que generan ese o son la raíz de ese problema. Luego tenemos la estratificación, que lo que hace es separar los datos acumulados según su fuente. Por ejemplo, por turnos de trabajo o por diferentes máquinas, para identificar pues el grupo específico donde nace el error. Por ejemplo, si yo tengo una máquina A, máquina B y máquina B en un proceso, entonces evalúo cada una de ellas, una muestra, y veo de dónde están saliendo los fallos y por qué. La hoja de verificación, pues como su nombre nos indica, pues una hoja donde tenemos diferentes hitos o cosas que vamos a hacer o listados de cosas que tenemos que hacer, y esto lo que nos ayuda pues a verificar, por ejemplo, cómo estamos de trabajo, si vamos a llegar a la meta o si estamos trabajando bien o qué tanto llevamos del trabajo. Por ejemplo, en el desarrollo de software, lo que hacemos, por ejemplo, en Scrum es que tenemos unas historias de usuario y esas historias de usuario se dividen en tareas. Y esas tareas se van haciendo en una hoja de verificación o mediante un software se va verificando cuáles ya están terminadas, y de esa manera podemos ver si vamos a llegar a la meta y qué tan rápido trabajamos para luego mejorar eso. Histograma, pues esto los agrupa, nos agrupamos los datos en intervalos y se representan en barras. La altura de la barra indica la frecuencia de los datos en cierto intervalo y sirve para ver la frecuencia de la distribución de los datos. Por ejemplo, en un servicio de atención al cliente. Entonces, en un servicio de atención al cliente, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, podemos evaluar cuántas personas en un día, por ejemplo, atendemos en un horario de 8 horas, y eso lo podemos dividir en minutos, en segundos, en horas, según lo que necesitemos. Y luego podemos ver la frecuencia según cada hora en que se atienden las personas, cuántas personas se atienden.
También tenemos el diagrama de dispersión, que lo que hace es ver la relación entre dos variables, qué tan relacionadas están. Por ejemplo, una variable de temperatura para un proceso de manufactura que requiera pues algo con la temperatura, que tenga una temperatura dada como fundición de metales o algo así, y los defectos que se encuentran. Entonces tendríamos coordenadas X y Y cada punto de las temperaturas y de los defectos pues los diagramaríamos según el tiempo, por ejemplo. Y así veríamos la relación entre los defectos que salen y la temperatura con que hacemos el proceso. El gráfico de control. Bueno, el gráfico de control, como su nombre lo indica, nos sirve para controlar el proceso. Por ejemplo, si nosotros queremos que, por ejemplo, una viga sea de cierto espesor y solo tengamos cierto grado de incertidumbre o de variación, entonces tenemos un rango y de ese rango no se puede pasar. Entonces, por ejemplo, si tenemos 10 centímetros que mida de grosor y que no se pase de el rango de 0,5 centímetros, entonces diríamos que tendríamos un límite superior y un límite inferior. El límite superior, que sería de 10 más 0,5 centímetros, que sería 1,5 centímetros de grosor. Si se pasa de ahí, ya diríamos que que no tiene la calidad suficiente el grosor y sería un producto defectuoso, entonces no estaría defectuoso y no lo podríamos vender porque no tiene la suficiente calidad que nosotros queremos, el estándar que nosotros queremos pues. Y el límite inferior, que sería 10 centímetros menos 0,5 centímetros, que sería 9,5 centímetros. Y si está por debajo, pues ahí también diríamos que pues no tiene la suficiente calidad porque está por debajo del rango que nosotros queremos. Bueno, después el doctor Ishizawa lo que él hace es que estos métodos, después de estas 7 herramientas, dice que siguen los métodos estadísticos avanzados, que serían como el diseño de experimentos, que cambia deliberadamente las variables de entrada para obtener qué combinación produce mayor resultado. Como por ejemplo, si nosotros queremos saber si, por ejemplo, tenemos en atención al cliente tenemos unos cajeros y nosotros queremos saber si son muchos cajeros o pocos cajeros para los clientes que nos llegan, según los clientes que nos llegan, pues entonces empezamos a aumentar o reducir eso sería un ejemplo, para ver el punto medio mejor para que sean atendidos la mayor posible cantidad de usuarios o clientes y que no se desperdicie pues, que no se esté utilizando pues un cajero. Análisis multivariable, que pues mide se usan algoritmos para analizar procesos donde intervienen más de 10 variables al mismo tiempo. Y la investigación de operaciones, que usa modelos matemáticos y simulaciones por computadores para optimizar recursos, de tal manera que tengamos el mayor beneficio con los menores recursos, o gastemos lo menos posible o saquemos la mayor calidad posible con esos recursos que tenemos. Y pues ahora los tipos pues serían los tipos por variables, como los datos medibles como peso, producto, temperatura de un servidor, y por atributos, que serían datos cualitativos como que hay un defecto o que no hay un defecto. Pues por ejemplo, por variables podríamos utilizar por ejemplo el método de histograma. Por ejemplo, qué tanto
qué tanto se atiende según cada hora. Y por atributos podría ser, por atributos que son datos cualitativos, podría ser un diagrama de estratificación que categorice cada atributo, o un diagrama de dispersión que vea qué tan relacionados estén dos atributos. Y pues el control estadístico de los procesos, pues ya sabemos que es muy importante para garantizar una buena calidad, y pues se usa en diferentes industrias como la manufacturera y la ingeniería de software. Ahora, como conclusión, pues el control estadístico de procesos es el puente entre los datos y la toma de decisiones. Como destaca el doctor Ichizawa, pues en su capítulo 12, las variables que varían, o la variabilidad es inevitable, pero se puede controlar, y tiene que haber una educación en el personal sobre el uso de estas herramientas para que haya una calidad y que no se quede solo en una parte de la empresa, sino que sea en toda la empresa, y no solo en la empresa, sino en las otras empresas con las que nosotros trabajamos. Y pues en mi opinión, en el desarrollo de software, pues es muy importante porque nos ayuda a detectar problemas y a garantizar una calidad, como por ejemplo de mantenibilidad, tener un código que otro lo pueda utilizar y que según los estándares de la industria pues ya se puede interpretar de una manera y se pueda extender y se pueda mantener. Y pues que sea un programa que tenga una buena seguridad, porque en estos tiempos pues los datos son muy importantes. Entonces garantizar cierta seguridad a través de el monitoreo de ciertas cosas pues es muy importante, y también para prevenir ataques de ciberdelincuentes y prevenir fallos en el sistema. Muchas gracias.